Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos en el programa de la Palabra de Dios. En el día de hoy vamos a terminar la pequeña serie sobre el arrepentimiento. El tema de hoy relaciona el arrepentimiento con la fe. Pero antes de iniciar nuestro programa, vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por cada una de tus bendiciones. Gracias te damos por permitirnos estar aquí con nuestros amigos televidentes para impartir el último capítulo de esta serie, en donde vamos a relacionar seriamente lo que es el arrepentimiento y su conexión con la fe. Ayúdanos, Señor, para que lo que en el día de hoy se discuta, se diga, sea de beneficio espiritual para todos nosotros. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén. Hay una primera condición, que es que si queremos ser perdonados de nuestros pecados, necesitamos experimentar la necesidad del arrepentimiento. Veamos Lucas capítulo 13 y versículo 3. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Son palabras duras, dichas por aquel que nos amó hasta la muerte. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Debemos de interpretarlo como una advertencia del Señor para que no nos perdamos, para que nos libremos del castigo eterno. Estas palabras de Jesús, de que todos pereceréis igualmente, va dirigida a todas las personas, no importa su clase social, raza, condición económica, posición laboral, etc. Va dirigida a todos porque todos necesitamos del arrepentimiento. Nacimos en pecado, hemos vivido en pecado y necesitamos limpiar nuestros pecados. ¿Por qué Jesús entonces pone tanto énfasis en el arrepentimiento? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Ya eso lo hemos discutido en los programas anteriores. Me podrán decir, bueno, es que somos salvos por fe en Jesucristo o somos salvos por gracia. Cualquier cosa que hagamos no tiene mayor mérito que la gracia salvadora de Jesús, me dirán. Pero es precisamente por medio de la gracia salvadora de Jesús que nosotros somos impulsados al arrepentimiento. Él quiere perdonarnos de nuestros pecados, pero para ello nosotros debemos de aborrecerlos, de tener un firme propósito de no volver a cometerlos. Sin arrepentimiento no hay felicidad en esta vida. Podemos tener una felicidad falsa, podemos tener dinero en el banco, un buen carro, una buena casa, una buena familia, un buen empleo y cualquier otra cosa material. Pero nuestra felicidad no es completa si no tenemos una conciencia tranquila. Es esa vocecita que Dios ha puesto en cada uno de nosotros que nos recuerda continuamente lo pecadores que somos. Y precisamente nos señala el pecado para que nosotros, con sinceridad, con lloro, podamos confesar nuestros pecados ante Dios y podamos ser perdonados y por ende librarnos de esa carga. Sin arrepentimiento no somos idóneos para vivir en el cielo. Al cielo no va a entrar nada que no sea santa. De manera que si nuestro corazón no está en armonía con el cielo, no vamos a poder encontrar felicidad enamorada que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¿Se imaginan ustedes
que llegáramos al cielo y todavía pensando en la música mundana o en las diversiones mundanas, ¿qué contraste sería estar en el cielo, donde todo es santo, donde todo es puro, y nosotros todavía arrastrando cosas materiales, todavía viviendo en nuestras concupiscencias? Desde luego que no podríamos ser felices. En cierto sentido nos aburriríamos, ¿verdad? Porque nos ha gustado la música merengue, nos ha gustado ir al estadio, nos ha gustado ir a ver películas subidas de tono, etc. Y en el cielo lo que va a haber es una completa comunión con Dios, los santos y los ángeles. Nada es necesario para llegar al cielo, ya lo hemos visto. Lo único que nosotros nos llevamos al cielo es nuestro carácter, y nuestro carácter debe ser idóneo para las moradas celestiales, y por lo tanto debe de haber sido formado primeramente por el arrepentimiento de nuestros pecados. Vemos lo que nos dice Pablo en Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, encontramos aquí dos características muy importantes. La primera es testificando a judíos y a gentiles, a judíos y a griegos, en primera instancia. Y segundo, acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay una relación aquí ya establecida en este versículo entre lo que es el arrepentimiento y la fe. Se aparejan, por así decirlo. Mientras estemos aferrados a nuestros pecados, podemos aparentar una santidad espuria, podemos aparentar una falsa fe, pero en realidad no hemos sido perdonados, no hemos entregado nuestro corazón a Jesús para que nos transforme. No hay ninguna excusa que excluya el arrepentimiento para perdón de los pecados. Han oído decir, como lo he oído yo, de que Dios es misericordioso, de que Dios es amor, de que Cristo murió por mis pecados, de que soy salvo por la fe de Jesús. Bueno, incluso hasta se predica de que si usted hace un acto de fe público donde da un pasito para adelante en un llamamiento, ya es salvo. Pero en ninguna situación usted es salvo si no tiene a un salvador del pecado. Y para que tenga yo un salvador del pecado, no debo continuar en mis pecados. Debo de arrepentirme para que esos pecados me sean borrados. El principal motivo para el cual nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados es precisamente el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Él murió para que nosotros fuéramos nuevas criaturas. Debemos de renovar nuestro corazón, porque como hemos visto, Satanás es especialista en atacar al corazón del hombre. Pero el hombre caído no puede renovar su corazón. El hombre necesita de un poder más allá de él. Y esa renovación de nuestro corazón viene de lo alto, viene del Espíritu Santo, el cual nos ablanda como la cera y graba en nosotros su sello sagrado. Ustedes han visto de que los antiguos reyes derretían una cera sobre los sobres y luego estampaban su
su sello en esa cera blanda, que era el sello del rey, y con eso sellaban el sobre y nadie podía abrirlo sino al que era remitido. Así que aquí hay una bella, hermosa comparación. Nosotros nos convertimos por la influencia del Espíritu Santo en cera. Nuestro corazón se ablanda para que el Espíritu Santo entonces ponga su sello en nosotros. Cuando miramos al Hijo de Dios, que fue muerto por nuestros pecados, el corazón tocado por el Espíritu nos sensibiliza y nos afligimos por nuestros pecados, porque sabemos de que esos pecados fueron los que condenaron a Jesús. La fe y el arrepentimiento entonces nacen, viven y prosperan juntos. Si tenemos fe en la obra expiatoria de Jesús, necesitamos experimentar el arrepentimiento de nuestros pecados. Vamos a Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Y nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando miramos al Cristo traspasado por los clavos, por la lanza, por la corona de espina, nos damos cuenta de lo terrible que es el pecado. Jesús vivió una vida de constante persecución por los religiosos de la época. Hasta sudó sangre en el Getsemaní por la angustia que lo embargaba. Sus amigos lo negaron, lo traicionaron y lo abandonaron. Sufrió azotes que desgarraron su carne. Fue escupido, sufrió burlas y además le unimos los sufrimientos en la cruz. Su santa frente coronada por una corona de espinas. Los clavos en sus manos, manos que solamente fueron utilizadas para sanar. Sus pies fueron traspasados por los clavos, pies que andaban en busca del pecador, de las ovejas perdidas. Y finalmente sufrió una cruel agonía porque se vio separado de su Padre. Al cargar con nuestros pecados y sabiendo que Dios no quiere el pecado, fue separado de su Padre. Se hizo pecado, se hizo ignominia por nosotros, hasta que la lanza le quitó la vida. De manera que cuando vemos ese Cristo sufriente, nuestro corazón debe de ablandarse, porque mientras continuemos pecando y mientras no nos arrepintamos, lo seguiremos martirizando y seremos tan responsables y culpables como las personas de su época en la muerte de nuestro Señor. Vemos Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Y dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Éramos muertos por nuestros pecados. Sin embargo, con la muerte de Jesús, nosotros tenemos vida y vida eterna. Isaías 53:5
nos dice lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La causa principal del sufrimiento del Señor fueron nuestros pecados. ¿Cómo vamos entonces a despreciar tan grande salvación si continuamos por nuestros caminos? La dureza del corazón debe de ceder ante la presencia del Jesús crucificado, porque nuestras transgresiones lo traspasaron, y el santo que no conoció pecado murió por mis pecados. Él prefirió dar su vida por nuestra salvación. ¿Podemos ver al Cristo sin sentir aflicción por nuestros pecados que lo llevaron a la muerte? ¿Qué clase de corazón tenemos que no se conmueve por su sufrimiento? ¿Qué clase de corazón tenemos de que no sentimos aflicción y por lo tanto no sentimos arrepentimiento por nuestros pecados que lo mataron? Imaginemos una escena en donde ese Cristo crucificado vuelve el rostro para mirarnos, así como miró a Pedro cuando Pedro lo había negado por tercera vez. Nos mirará con esa mirada tierna, con esa mirada dulce, con esa mirada de amor que conmovió a Pedro y que lo indujo al arrepentimiento. Y nosotros no vamos a ser conmovidos por esa mirada que nos induce entonces a sentir dolor. No, finalmente, por el dolor que estaba padeciendo el Señor, sino por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. La relación entre fe y arrepentimiento se nota cuando recordamos que la fe en Cristo es para perdón de pecados. El aborrecimiento del pecado implica arrepentimiento, como vimos en el estudio anterior. De manera que si nos arrepentimos y volvemos a Dios, implica la fe en la misericordia de Dios, como Jesús lo vino a revelar. El arrepentimiento es un cambio de corazón, pero también es un cambio en nuestra mente y en nuestra voluntad, que son obedientes al corazón, pero con un corazón ya transformado por el Espíritu Santo. Es un gran cambio con respecto a Dios, que nos muestra ahora, como siempre, su gran misericordia para el pecador arrepentido. Somos nuevas criaturas, con un corazón renovado, pero sobre todo sujeto a Dios. Y es un cambio de actitud, porque ahora odiamos al pecado que antes amábamos, y ya somos libres de su esclavitud. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, nos dice lo siguiente. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí vemos un claro pasaje en donde los tesalonicenses, paganos por naturaleza, dejaron los ídolos y se volvieron a Jesús. Se arrepintieron de sus iniquidades y ahora gozan de una vida nueva, de una vida ya no atada al pecado. Hechos
2:37, 38, Hechos, capítulo 2, y versículos 37 y 38, dice: al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La pregunta clave que le hicieron a Pedro ante su predicación era: bueno, ¿qué haremos? Porque estaban totalmente compungidos de corazón, estaban arrepentidos de sus pecados. Pero les contestó: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Es lo mismo que hemos venido mencionando en los capítulos de esta serie. Hay que sentir dolor por el pecado, hay que arrepentirse de nuestros pecados, pedir perdón al Padre por nuestros pecados y luego, entonces, con un corazón limpio, vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. El Evangelio no solo dice que somos salvos por medio de la gracia a través de la fe, sino que también es un evangelio de arrepentimiento. Hechos 5, capítulo 5 y versículo 31, nos dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Una y otra vez en las Sagradas Escrituras se repite que el Evangelio de Jesús es un evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados. Debemos de establecer una ruptura con nuestro pasado lleno de pecados y volvernos a Dios con un total propósito de hacer su voluntad. Romanos, en el capítulo 6, y vamos a leer dos versículos, el 2 y el 6. De Romanos 6, en el versículo 2 nos dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y el 6 nos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De manera que, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, con la crucifixión del Señor Jesús, nosotros somos conjuntamente crucificados para perdón de nuestros pecados a través de el arrepentimiento, y de esa manera no sirvamos más al pecado. Si nuestra fe nos permite andar en los caminos de este mundo corrupto, entonces nuestra fe es una burla y es un engaño. No podemos, si tenemos fe en la obra salvadora de Jesús, seguir andando en nuestros caminos, seguir visitando los lugares que antes de convertirnos los visitábamos, no diciendo las palabrotas y obscenidades que decíamos antes. Nosotros debemos ser ahora criaturas santas para aquel santo que murió por nosotros. ¿Cuántas veces hemos oído que algunos creyentes dicen que son salvos por fe y que no tienen que hacer nada más? Y mientras tanto, ¿sí?, disfrutan del mundo, disfrutan de sus actividades, disfrutan de sus canciones. E incluso llevan la música mundana, el merengue, el reggae, el rock, lo llevan a la iglesia, que supuestamente con una letra cristiana. Pero finalmente lo que está sucediendo es que están metiendo el mundo en la iglesia y no se han convertido. Su arrepentimiento no ha sido sincero,
porque están todavía añorando las cosas materiales de este mundo. Lo disfrazan, porque el diablo es astuto y así los ha inducido. Lo disfrazan con una letra cristiana, pero en el fondo sigue siendo la misma música mundana que disfrutaban en sus periodos de pecado. Debemos de empezar una transformación total de nuestro corazón y ser luz para el mundo. Que nuestros amigos, vecinos, familiares vean en nosotros una transformación visible y producto de lo que ha hecho Cristo por nosotros. Que vean que nuestro corazón ha sido transformado, que ya no estamos con el corazón de piedra, sino con un corazón de carne, blando para la obediencia a los mandatos de Dios. Debemos de experimentar entonces un acto de contrición constante, porque todos los días pecamos. Desde que nos levantamos estamos pecando, con gestos, con actos, con pensamientos, con palabras. De manera que debemos estar en un completo estado continuo de arrepentimiento. El pueblo de Dios es un pueblo santo, es un pueblo que es luz para los incrédulos. Mal haríamos nosotros en reflejar un carácter mundano, un carácter impuro, mientras predicamos de que somos cristianos. Nuestra transformación debe ser sincera, debe ser interna, para que mediante ese acto que el Espíritu Santo hace en nosotros, la gente lo pueda percibir. Finalmente, y repito, somos llamados a hacer luz para otros, de manera que no podemos de ninguna manera seguir en nuestras iniquidades. Vamos a leer ahora Marcos 1:15. Marcos capítulo 1 y versículo 15. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Ese es el mandato de nuestro Señor Jesús. El tiempo de Dios está cerca, muy, muy cerca. De manera que si creemos verdaderamente en el Evangelio, si verdaderamente tenemos fe en la palabra de Dios y en el acto de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Isaías 1:18 nos dice lo siguiente. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús quiere quitarnos de todo pecado. Su sacrificio era tal que nos limpia de todo pecado. De manera que en el pasado, como dice este versículo de Isaías, nuestros pecados eran rojos como la grana. Pero hoy vienen a ser como lana blanca, porque Jesús nos transforma.
Jesús cambia nuestro corazón. El arrepentimiento sincero implica el perdón de los pecados y somos transformados en nuevas criaturas. Y sobre todo, hermanos, en criaturas idóneas para el reino de los cielos. Vamos ahora a tener un corte musical y en algunos minutos volvemos con ustedes. Pecador, ven a Cristo Jesús y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada serás de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, pecador, que te espera tu buen Salvador. Bueno, hermanos, estamos nuevamente con ustedes. El mismo Dios, quien con potencia, con humo, con relámpagos, proclamó la santa ley con sonido de trompeta, nos habla en voz de Jesús, siempre con ese carácter divino, pero más suavemente, cuando nos dice, arrepentidos y cree en el Evangelio. La obediencia a este mandato es una de la desobediencia a este mandato es una de las pruebas más tristes de la depravación del hombre, que desprecia a Cristo y a su obra en el Calvario, y que incluso merece una mayor condenación que la que pueden tener Sodoma y Gomorra, porque como hemos dicho muchas veces, los antiguos no tenían la cantidad de luz que tenemos nosotros.
El arrepentimiento es una gracia del Espíritu Santo y absolutamente necesaria para la salvación. Si creemos en el Evangelio, que es fe, y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Evangelio de Cristo, que es un evangelio de arrepentimiento, enlaza totalmente la fe con el arrepentimiento. El arrepentimiento expulsa el pecado de nosotros y la fe nos acerca a Cristo como dueño de nuestro corazón. De manera que ningún arrepentimiento es verdadero si no se compromete con la fe. Y ninguna fe es verdadera si no está relacionada con un arrepentimiento honesto y sincero. No es decir, bueno, soy salvo por fe. ¿Y luego qué? Sentarnos en sillas de escarnecedores. Estar en compañías maledicientes. Estar disfrutando de las lascivias de la carne. Eso es una hipocresía engañosa. Y por lo tanto, los que así piensan, desdicen de su tan cacareada fe. La pregunta importante que deberíamos de hacernos es, ¿Jesús entraría a esos lugares? ¿Jesús hablaría tales palabras? ¿Jesús tendría esas actitudes? Claro que no, porque Él es santo y puro. Y nosotros, que nos llamamos sus discípulos, podemos entonces seguir tan libres en el mundo simplemente porque en algún acto de emoción aceptamos a Jesús, entre comillas, como nuestro Salvador, dimos un paso al frente y levantamos la mano. No, no es así. No es bueno decir que soy salvo simplemente por fe. No, no, no. Ahí hay una diferencia entre el creyente, si es que se le puede llamar creyente, hipócrita, y el verdadero creyente. Muchos reprenden en público los pecados de otros, pero sus pecados internos verdaderamente que se los guardan. Y muchos, aunque tal vez no cometan tales actos, sí se ríen de las bromas, de los chiles o chistes obscenos, de las palabrotas. De manera que están con quién, están con el enemigo, están con los impíos, no están con Cristo. Deberíamos de preguntarnos si tenemos la clase de fe que nos lleve al verdadero arrepentimiento. Vamos a ver una cita ahí en la pantalla de Charles Hodge. Dice, arrepentimiento es volverse del pecado a Dios por medio de Jesucristo. Y fe es aceptar a Cristo a fin de volver a Dios. Yo creo que nadie pudo haber dicho también la relación entre fe y arrepentimiento. La perspectiva de un juicio final debe ser una motivación fuerte para que todos nos arrepintamos. En 2 de Pedro, capítulo 3, en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estamos entonces aquí mencionando por primera vez que la santa palabra de Dios anuncia un juicio donde no solamente no van a escapar los malvados, sino que la tierra y los cielos también serán conmovidos. El juicio será universal, es decir, será para todos, como nos lo dice Judas
1:15. Judas 1:15. Nos dice lo siguiente: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Noten ustedes el énfasis que hace el apóstol en el sentido de la impiedad de esos hombres que serán juzgados. Impío es todo lo contrario a santo. Ahora, cabe la pregunta, ya estamos hablando de que va a haber un juicio universal. Ahora la pregunta es, ¿y quién nos va a juzgar? ¿Quién nos juzgará? Juan 5:22 tiene la respuesta. Juan 5:22. Dice así: y porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Muy bien. Dios Padre ha dado al Hijo el poder de juzgar. Mateo 25:31. Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ese Jesús sufriente, ese Jesús que murió por nuestros pecados, ahora viene como Rey de Reyes, viene como vencedor y se sentará entonces en su trono de gloria para juzgarnos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 7 y 8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 7 y 8, dice: antes dice, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya nos queda claro varias cosas. Va a haber un juicio. Segundo, sabemos quién nos va a juzgar: Cristo Jesús. A muchos habrán expuesto sus pecados externos y hasta podrían haber hecho arrepentimiento público de esos pecados, pero bien que ocultaron sus pecados internos. Pero en el día del juicio, los pecados internos van a ser expuestos. Veamos Primera de Timoteo 5:24. Primera de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después.
Y una versión diferente dice, los pecados de algunos se ven claramente antes del juicio, pero en otros casos solo se ven después. Muy bien. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya lo hemos visto. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. De manera que separa a los santos de los impíos y les da la bienvenida al reino celestial, al reino preparado desde la creación del mundo, ¿verdad? Ok, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. De manera que para los impíos lo que va a haber es un castigo por medio de un fuego eterno. Y lo más triste del caso es que ese fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para los hombres. Sin embargo, caerán en ese lago todos los que hicieron iniquidad, todos los que prefirieron seguir a Satanás y no seguir a Cristo. En ese momento, muy posiblemente van a pasar por sus mentes cómo despreciaron al Salvador, cómo desaprovecharon todas las oportunidades que Dios les dio cuando los llamaba como ovejas perdidas, ¿verdad? Y que ante el inminente juicio, la palabra de Dios no miente, que ante el inminente juicio a todas las naciones no quisieron arrepentirse de sus pecados pese a las advertencias. Romanos 2:5 nos dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hemos sido ¿qué? Tercos. Y como hemos sido tercos, no nos hemos vuelto a Dios y entonces vamos a experimentar el castigo que Jesús tiene para los que no fueron obedientes. Todos tenemos que aparecer ante el tribunal divino. Y la pregunta que nos podemos hacer acá es, ¿y cómo nos estamos preparando? ¿Nos estamos preparando con diligencia? ¿Recuerda lo que pasó con los corintios, que los relatamos en el capítulo anterior? ¿Cómo fueron solícitos, diligentes en el arrepentimiento de sus pecados? El arrepentimiento es el preparativo para ese gran día. Dios manda que todos los hombres se arrepientan en todas partes. Hoy podría ser nuestra última oportunidad. Pero ¿qué cambia cuando un pecador confiesa sus transgresiones?
Veamos lo que nos dice Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Seamos claros, todos somos pecadores. La única cosa que nos va a diferenciar en el día del juicio es que unos se arrepentirán y otros no lo harán. Es hermoso ver cómo va a haber regocijo en el cielo por un pecador arrepentido. Dios se regocija cuando los pecadores se arrepienten, porque Dios, a través de la santa palabra, ha procurado traer a los impíos al arrepentimiento. La Santa Biblia nos dice que todo lo que Dios creó fue bueno. Él estaba satisfecho de su obra. Vamos a verlo en Génesis. De manera que Él se regocijaba porque todas sus obras eran buenas. Pero la mayor obra de Dios es quitar la pena de muerte, el fuego eterno al pecador arrepentido. Jesús también se regocija por el pecador arrepentido, porque Él sufrió el Calvario para que toda la humanidad se salvara. De manera que cuando uno acepta el Evangelio, acepta a Jesús por fe y se arrepiente de sus pecados, ¿sí? Jesús siente entonces de que su aflicción, que su sacrificio no fue en vano. Dice Isaías 53:11 lo siguiente. Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ya desde el tiempo de Isaías ya estaba predicho la aflicción que iba a padecer Jesús por la salvación de los hombres. Los ángeles se regocijarán también por cada pecador que se arrepiente, porque ven en ese arrepentimiento que Dios es glorificado. Y también se dan cuenta de que Dios es misericordioso, porque ha instituido en el corazón del hombre esa necesidad de arrepentimiento, y también por el otorgamiento del perdón de esos pecados. Si no nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, queda reservado para nosotros un juicio de condenación eterna. Veamos Hebreos 10:27. Hebreos 10:27. Hebreos 10:27. Dice, vamos a leer más bien el 26 para tener la idea completa. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. De manera, hermanos, que solamente nos queda
si no nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, una expectativa de juicio y de fuego ardiente. Finalmente, vamos a terminar con las palabras del apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:17. Vamos a leer 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Entendemos, hermanos? El juicio ya ha comenzado por nosotros, los que somos de la familia de Dios. Y el asunto es, ¿cómo van a terminar los que son desobedientes al evangelio de Dios, los que son desobedientes a la ley de Dios, a sus santos mandamientos? Roguemos a Dios para que, aún teniendo tiempo para arrepentirnos, podamos experimentarlo y obtener la remisión de nuestros pecados y en el día de juicio ser apartados en el lado derecho, en los justos benditos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.